En moitos fogares da nosa contorna, as mascotas son parte das familias e, como tal, tamén merecen ter unha festa propia. No Entroido de Vilanova, os animais domésticos son os protagonistas grazas ao Carnaval, unha celebración única en Galicia e que alcanza xa a súa cuarta edición. El otro clásico que se le ocurrió hace años a esta gente que me acompaña y que es un éxito también y cada vez va más, es el carnaval de mascotas. Y que cada año tiene más gente. De hecho, hubo una época que lo hicimos en verano, pero ahora ya quedó instaurado para el próximo sábado, la víspera del Momo, se dedica a las mascotas y a sus dueños, que pueden ir disfrazados conjuntos o de forma separada y con varios premios, ¿no? No Carnaval entréganse 3 premios: ao disfrace máis orixinal, ao máis gracioso e o máis importante, a mellor combinación entre a mascota e o dono. Hay tres premios, el más creativo, y luego hay uno que es quizá el más importante para nosotros, que es el conjunto dueño mascota, ¿no? Entonces ahí vienen una serie de gente que bueno, hacen ese tema. Entonces va a haber una pasarela, va a haber una serie de premios como aquí están recogidos y esperamos superar las 200 personas que hemos tenido el año pasado, participantes, no asistentes. Os premios do concurso e o resto de agasallos consisten en diferentes servizos ligados ao cuidado dos animais. Entréganos as 3 clínicas veterinarias organizadoras do evento. Dende os centros destacan a importancia destas celebracións na loita pola defensa dos animais. Me parece que es importantísimo para integrar socialmente al animal de compañía dentro de nuestras familias. Ya lo está, pero cada vez más, que es como debemos lograr que se respete a estos animales. Por eso me gusta, aunque sea una diversión, esta diversión implica mucho a nivel social y a nivel respeto a los animales. Nosotros como veterinarios nos implica la parte médica, pero sin embargo esto nos parece muy bien porque es para la felicidad de las familias en general. Son como niños pequeños, entonces hay que estar pendientes de ellos todo el rato, hay que tenerlos como uno más de la familia con nosotros, hacerles caso y que se involucren todos los miembros de la familia, y si hacen algo divertido como esto, pues muchísimo mejor. O Carnaval terá lugar o sábado 29 ás 17 horas no pabillón multiusos de Vilanova. Ao celebrarse en cuberto non hai risco de que se poda aprazar por mal tempo.